Este año, como sabrá, lo hemos denominado Año de la Presencia de Dios. Y esta es la parte número 5 de esta serie, de la presencia de Dios. Y entre las cosas que hemos hablado, es que Dios es alguien que creó al hombre, pero uno de los propósitos y deseos de Dios es estar siempre cerca del hombre. Entonces, en el huerto de Edén vemos nosotros que Él venía ahí y hablaba con ellos, con Adán y Eva. Imagínense tener ese privilegio, ellos de oír la voz literal. Ellos quizás no veían a Dios, porque Dios es espíritu, aunque se puede hacer una persona visible. Pero, amados, Dios hablaba con ellos en el huerto. Así que no era nada más decir que Dios existe, sino que el Dios que hizo los cielos y la tierra creó al hombre y hizo al hombre a su imagen y semejanza, y a la vez tener Dios esa cercanía, porque ese es el deseo de Dios. Y que uno comprenda que Dios es un Dios real, porque algunos piensan que es un mito. Ahora, pero a causa del pecado, la Biblia dice, amados, que esa comunión se rompió. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en los Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado trajo un rompimiento en esa relación con Dios. Pero como Dios es alguien que lo planifica todo, entonces Él tenía desde el inicio, desde Génesis 3:15, que iba a solucionar eso, enviando a su Hijo a morir por la humanidad para llevar el pecado de todos. Pero antes que eso pasara, encontramos nosotros que cuando Israel, Dios lo saca de la tierra de Egipto a través de Moisés, el Señor le ordena a Moisés que construya un arca. Primero le dice que haga un tabernáculo, era una tienda, y que le da las especificaciones de cómo tenía que hacer ese tabernáculo, esa tienda, y que en ese lugar iba él a poner un arca, que ya lo hemos hablado, era una caja de madera cubierta de oro, y por supuesto donde estaban las 2 tablas de la ley, según el escritor a los hebreos, estaba la vara de Aarón y una urna, ¿verdad?, que contenía el maná. Entonces, en esa arca habitaba la presencia de Dios. Es decir, no es que Dios habite en objetos, pero esa arca representaba la presencia misma de Dios. De tal manera que Israel sabía que donde iba el arca, allí iba la presencia de Dios. Por eso es que el arca la pusieron en el lugar santísimo. ¿Ve? Entonces, en ese lugar santísimo era donde estaba esa arca, y esa arca tenía la cubierta. Encima de la cubierta habían 2 querubines que se veía uno con otro y topaban las alas, estaban los querubines. Eso, como ya lo hemos explicado y ya hemos puesto esas imágenes, no lo queremos hacer. Entonces, ahí estaban esos querubines encima de esa arca, y dice que Dios ahí hablaba con Moisés. De hecho, amados, que cuando Moisés venía al tabernáculo, dice que una nube venía y se posaba sobre el tabernáculo. Entonces, cuando vemos que Salomón construye el tabernáculo, el templo, esa arca fue trasladada al templo. Entonces, en el templo Dios siguió manifestándose. Y hemos visto también que cuando se inauguró el templo, dice la escritura que la gloria de Dios descendió sobre el templo. Y, amados, era porque ahí también trasladaron el arca. Y entonces Dios habitaba en ese templo porque ahí estaba el arca. Ahora, en muchos años vemos a Israel que esa arca incluso la llevaban cuando iban a la guerra, porque sabían que estaba Dios allí para respaldar. Ahora, pero Dios tenía que ir más allá. Y por eso es que el domingo vimos que dice la escritura en capítulo 1 de Juan, que en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Entonces, Dios, óigame, ya no quería, amados, que la persona viera un objeto o que supiera que iba a estar en el templo, sino que Dios mismo se tomó, oigan, tomó la decisión de hacerse una forma humana, de tal manera que se hizo como nosotros. Eso lo dice Filipenses capítulo 2. ¿Ve? Que Él se hizo como nosotros, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la escritura en Filipenses 2. Entonces, viene Jesús, ya no era una figura, era, amados, el Padre manifestado a través de Jesucristo. Ahora, entonces, Dios envía a su Hijo, y es lo que vemos que la Biblia dice que entre los nombres que Jesús tenía era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesús viene y la persona lo pudieron ver, de tal manera que cuando le preguntaban, bueno, muéstranos al Padre, le dijo uno de sus discípulos, bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ve? Entonces Dios se hizo presente y toda la humanidad conoce de Jesucristo o de su muerte. Entonces, ¿qué indica esto? Que no está ajeno al conocimiento humano de que Dios existe y que Él, amados, entregó a su Hijo. Pero la venida de su Hijo tenía un propósito. No solo era traer las buenas nuevas, sino también morir por la humanidad y volver a reconciliar al hombre con Dios. De tal manera que la muerte de Jesucristo hace que todas aquellas personas que estaban lejos de Dios puedan venir, y ahora no solo nosotros tener comunión con el Padre, sino que Él mismo nos adopta como su Hijo. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí, pero, amados, tiene que saber usted que cuando recibimos a Cristo nos volvemos hijos de Dios. Y como hijos nosotros podemos tener acceso al Padre a través de la sangre de Jesucristo, dice la epístola a los Hebreos. De tal forma que ahora usted y yo no somos ajenos a la presencia de Dios. Usted puede hablar con Dios el día que quiera, a la hora que quiere, y Dios le escucha. Él puede estar ahí siempre. A veces uno puede llegar a pensar que Dios está lejos, pero no, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Que Dios está tan cerca de nosotros que no solo vino Jesús, sino que después de Jesús viene el Espíritu Santo. Y ahí es donde nos incluye a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. Dice la Escritura, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, fíjense bien. Antes Dios habitaba en el templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca. Entonces la presencia de Dios descendía y habitaba ahí. Pero ahora dice la Biblia que nosotros somos el templo. Entonces, note que dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora. ¿Qué indica eso? Que habita, ¿sí o no? El Espíritu Santo habita en la vida de los creyentes. Ahora, pero esto, amados, se da porque uno, cuando recibe a Jesucristo, recibe también al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente cuando alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, eso es lo primero que vemos acá. Pero, luego dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Confirma. Entonces, ¿por qué dice que es templo? Porque hoy el Espíritu Santo no vamos a decir que habita en cuatro paredes, sino que el creyente es el templo ahora. Y que allí en la vida del creyente habita el Espíritu Santo. Ahora, luego sigue diciendo, el cual está en vosotros. ¿Cuántos están seguros de eso?
Y note, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Creo que el próximo domingo vamos a ampliar ese texto. Pero fíjense bien, está diciendo entonces que el creyente es la morada del Espíritu. Es el que viene a habitar en la vida de cada uno. Entonces, luego sigue el 20, mire. Porque habéis sido comprados, oiga, por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de su Hijo Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Ahora dice, por precio, glorificad pues a Dios. De eso es lo que vamos a hablar después, en otro día. Oiga, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Por qué? En otras palabras, lo que está diciendo, mira, todo lo que hagas tiene que exaltar a Dios, lo que hagas con y en tu cuerpo. Por eso que usted no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Porque el cuerpo suyo y el mío le pertenece a Él porque Él lo compró. Gloria al Señor. Es como que usted, por ejemplo, compre una casa y le diga a alguien, mira, te voy a dar esta casa que vivas, pero solo vivas, pero la casa es mía. Y no puedes hacer nada con esta casa como que es tuya, porque la casa es mía. Y si algo vas a hacer, me lo tienes que decir. Entonces, óigame, el Señor paga un precio por nuestro cuerpo y nos dice, mira, hoy tienes que cuidarlo, porque yo lo que hago es prestártelo. Y no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque me pertenece. Yo pagué un precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de Jesús. Dice que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Así que usted no puede decir, mire, es que este cuerpo es mío. Dice, no, discúlpame. Porque si ahora es hijo de Dios, entonces ese cuerpo no es suyo, le pertenece al Señor. ¿Ve? Por eso es que dice ahí, por eso lo vamos a ampliar en otro día. Entonces dice, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? Dice que hay que glorificar. ¿Qué es eso de glorificar? Es decir, que lo que uno haga debe agradar a Dios. A eso se refiere. ¿Ve? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, así que para aclarar eso, amados, tenemos que saber que ya Dios, fíjense bien, no solo quería venir a visitar la humanidad o estar entre ellos. Dios primeramente habitó entre su pueblo, pero luego viene Jesucristo, muere por la humanidad para unirnos nuevamente al Padre. Entonces, pero el objetivo principal de Dios era venir y hacer morada de cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que Dios quería desde el inicio era meterse en nuestras vidas. Era estar en nosotros y que fuésemos esas personas que íbamos a caminar en esta tierra, pero con la presencia de Dios. Por eso es que usted no puede decir, Señor, ¿por qué estás tan lejos que no puedo, no sé, no te siento? No. Dios dice, no, es que yo estoy dentro de tu vida, dentro de tu cuerpo. Yo moro en tu corazón. ¿Ve? Entonces, a veces ignoramos de ciertas cosas y eso es lo que quiero en esta mañana que comprendamos nosotros. Ahora, entonces, para que esto sucediera, Jesús tuvo que aclarar o decir qué es lo que iba a pasar cuando Él se fuera. Y para ello vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y note, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿el qué? Otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Vale, veamos primero. ¿Qué es consolador? ¿Es alguien que viene y lo acompaña o es alguien que lo ayuda a usted?
Es como que, digamos, hay cosas que uno no las puede hacer y necesitamos la ayuda de alguien. Entonces, el Espíritu Santo es alguien que Dios hace que venga a la vida de nosotros para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos guarde, para que también Él pueda dar los dones y así nosotros hagamos cosas que humanamente no se pueden solo con la ayuda del Espíritu. Entonces, consolador en el griego es parakletos y por lo tanto significa pues que es un asistente legal, un defensor, un abogado. Un abogado, esto lo dice por supuesto el diccionario Bain de palabras griegas, el que aboga por la causa de otro, un intercesor. Entonces, Jesús en el sentido más amplio está diciendo aquí alguien que socorre, alguien que consuela, así como Jesús consoló y estuvo allí con sus discípulos. Entonces, vea usted, Cristo no está presente físicamente, pero está el Espíritu Santo que es igual a Jesús. ¿Por qué? Porque consolador, cuando Jesús dice, os dará otro, es decir, otro igual. Es otro igual. Note. Por eso, aquellas personas que creen que el Espíritu Santo es inferior o que es una fuerza activa, no, el Espíritu Santo es Dios. Porque, óigame, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Cuando usted habla de Jesucristo, habla de Dios Hijo. Cuando habla del Padre, es el Dios Padre. Y cuando habla del Espíritu Santo, es Dios Espíritu. Entonces, por eso es que tenemos que ver acá que Jesucristo se iba a ir. Iba a venir otro igual a Él. ¿Ve? Entonces, en esta tierra no hay quien ocupe el lugar del Espíritu. Porque el Espíritu es el que iba a estar con la iglesia hasta que sea llevada. Por eso que usted encuentra en segunda a los tesalonicenses que dice que, hablando el apóstol Pablo del rapto de la iglesia, que hay algo, amados, por ejemplo, cuando menciona el apóstol Pablo que de la apostasía, que no se puede manifestar, dice el hombre de pecado, hablando del anticristo, porque hay algo que lo detiene, y eso algo es el Espíritu Santo y la iglesia. O sea que mientras esté la iglesia, ahí está el Espíritu. Es llevada a la iglesia, es alzado el Espíritu. ¿Ve? Entonces, así que esto es importante, amados, que uno lo llegue a comprender, porque si lo entendemos, debemos aprender a vivir según lo que la Escritura nos dice respecto a cuál es el papel del Espíritu. Óigame, si entendemos cuál es el papel del Espíritu, eso nos ayudará a vivir una vida diferente, para que no nos comportemos, amados, como las personas que no conocen a Jesús. Ahora, Jesucristo, además de eso, dijo en Lucas 24:49, mire lo que dice ahí. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la promesa que Jesús dio. ¿Ve? Esta es la promesa. Ahora, note que los discípulos sabían que al irse Jesús iba a venir alguien igual a Él. Ahora, no era en carne y hueso, sino en espíritu. Ahora, me salté Juan 14:17. Mire lo que dice. El espíritu, Juan 14:17. Juan 14:16 leímos. Juan 14:17, ese es. Bueno, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, oiga bien, no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, note esto. Esta es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y óigame algo. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo son para las iglesias pentecostales. Y eso es un craso error. El Espíritu Santo es para la iglesia. No sin título. Porque los títulos y las doctrinas son de los hombres. Entonces, ¿para quién es el Espíritu? Es para la iglesia. Y la iglesia la forman todos aquellos que un día entregaron a su vida, reconocen a Jesucristo como su Señor y reconocen la palabra como esa palabra viva de Dios. Entonces, aquí es un problema que pasa, hablando en general de la iglesia, porque las personas hacen diferencia entre, dice, los bautistas, los pentecostales, los de las asambleas, y amados, ¿para quién es el Espíritu? Es para la iglesia. En otras palabras, no importa la denominación que tengan, todos deberíamos de tener el Espíritu. O por lo menos, amados, creer a lo que hace el Espíritu. Entonces, y este es el punto donde es importante que podamos entenderlo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga, ¿quién no puede recibir el Espíritu? El mundo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque no le ve ni le conoce. Ahora, ¿cómo es posible que alguien o Jesús puede decir que no le ve? Si al Espíritu Santo no se ve, ni le conoce. Ahora, es que una persona que no conoce a Jesús, ¿cómo va a recibir algo que no sabe qué es? Tiene que conocerlo a través de la Escritura. Tiene que saber qué es lo que Dios dice del Espíritu. Ahora, los discípulos bien sabían. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma. Ahora, no es que el Espíritu Santo se parezca a una paloma. Hay algunos hasta unas bromas pesadas que hacen sobre eso. Que el Señor los reprenda, porque de eso no se puede hacer broma, man. Entonces dice que el Espíritu Santo vendría. Ahora, ¿por qué el mundo no recibe? ¿Verdad? Porque no le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí quiero mencionar algo importante. Que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma triple aquí. Primero, Él le dice a Jesucristo, oiga, que estará, que mora con. O sea, una cosa es que el Espíritu Santo esté aquí, con, eso es con. Pero luego dice, en ese mismo versículo, y estará en. ¿Verdad que hay una diferencia con y en? O sea, con es, nos reunimos y el Espíritu Santo está en el ambiente. Porque Jesucristo dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero hay una tercera. Es que el Espíritu Santo va a venir sobre. Y ahí habla de una investidura. Y eso es lo que dice Hechos 1:8, que lo vamos a leer. Entonces note, la labor del Espíritu Santo es con, es en y es sobre. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen el Espíritu con ellos, pero hasta ahí no pasa nada más. Eso le llama, según Efesios capítulo 1, versículos 13, las arras del Espíritu. Son las arras. Es decir, es como la garantía que cuando Cristo venga, usted se va juntamente con todos los creyentes. Esas son las arras. ¿Ve? Es la garantía que Dios le da. Pero cuando viene el Espíritu sobre, allí es donde hay ciertas diferencias. Por ejemplo, los bautistas dicen que cuando usted recibe el Espíritu, perdón, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu. Pero luego dicen los pentecostales o asambleas de Dios que se refiere al bautismo cuando viene sobre. Pero no nos vamos a meter en eso porque ya yo lo he explicado en otras ocasiones. Ahora, entonces, pero quiero que sigamos leyendo. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús
y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y note esto: y vendremos a él, ¿y qué? Con él. ¿Por qué dice Jesús vendremos a él? Y haremos morada con él. ¿Quién? Es que, óigame, donde está el Espíritu, también está el Padre, también está el Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces note, quiere decir que una persona que recibe a Cristo, recibe al Padre y recibe al Espíritu Santo. ¿Y qué indica? Ahí están los tres. Para aquellos que no creen en la Trinidad o creen que es el mismo nombre o es la misma persona con diferente nombre. No, el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Pero los tres son uno solo, es decir, una unidad. Es como cuando usted ve que la Escritura dice que y los dos serán una sola carne. Pero son dos personas diferentes. Dos personas distintas. Pero hay una unidad. Entonces, así que vemos, amados, que cuando alguien recibe a Jesús, también recibe a Jesús, recibe al Padre y recibe al Espíritu. Por lo tanto, no creamos que Dios está allá lejos y nosotros aquí abandonados en esta tierra. No, eso es ignorancia bíblica. Por eso es que podemos nosotros los creyentes fallar y no conocer lo que tenemos o lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, veamos Juan 6, 16, 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oiga, porque si no me fuera, el Consolador, ¿qué dice? No vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora note, dijo Jesús que era conveniente que él se fuera. Ahora note, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, él los ayudaba, él los guiaba. Usted ve que los discípulos, amados, todo Jesús tenía cuidado de ellos. Los discípulos no se preocupaban porque iban a comer. ¿Sabe por qué? Porque sabían que ahí estaba el dueño de todo. Ellos no se preocupaban, amados, por su familia o por su vestimenta. No se preocupaban, porque Jesús cuidaba de ellos. Entonces, y vemos acá que él dice que era conveniente que él se fuera, porque si no, no vendría el Consolador. Note otra vez el Paracleto, esa persona que nos va a ayudar. Entonces, todo creyente tiene a esa persona que le ayuda, es el Espíritu. El problema es que uno no se da cuenta que lo tiene. Es como que usted ande dinero en la bolsa y no se da cuenta, o en la cartera. Y mire, y usted con hambre, ¿verdad? Mire cómo quisiera tener. Entonces hay cosas que uno ignora y por eso no las vive. Entonces es importante, amado, que esto uno lo tome real como Jesús lo dijo. Entonces dice que enviaría el Consolador. Ahora, una señal de la venida de Cristo, pero de la venida del Espíritu Santo, es que Jesucristo ya estaba en el cielo. ¿Ve? Y cuando Jesús llega al cielo, luego manda al Espíritu, porque dijo que iba a rogar al Padre. En otras palabras, óigame, en el principio Dios el Padre estuvo allá con Adán y lo acompañó en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo viene Jesús y habitó entre el pueblo, pero ido Jesús, ahora viene el Espíritu. Y óigame, y el ministerio del Espíritu abarca desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Así que el Espíritu seguirá obrando todo este tiempo hasta que venga Jesús por su iglesia. Gloria al Señor. ¿Y sabe cuál es la labor del Espíritu? Preparar a la iglesia para el encuentro con Jesucristo y darle dones. Porque ¿quién capacita a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le ayuda? El Espíritu Santo.
Es más, si usted no sabe cómo orar, pídele al Espíritu que le ayude a cómo orar. Si la Biblia dice, amados, en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. ¿No es cierto que a veces orando se le terminan las palabras? O repite lo mismo y repite lo mismo, ¿sí o no? Pero hay que pedirle al Espíritu que nos ayude a orar. Y va a fluir. Y usted no va a parar, va a fluir. ¿Ve? Eso es porque es lo que quiere hacer el Espíritu. ¿Ve? Cuando, amado, por eso es que hay personas que para orar son bien monótonas. Y por eso sienten aburrido la oración. ¿Por qué? Porque usted lo hace en la carne. Pero si lo hace el Espíritu es diferente. Ese es el asunto, amado. Entonces, así que quiero que entienda que el Espíritu Santo es una persona real como el Padre y como el Hijo. Los tres son personas. El Espíritu Santo es real. Ahora, Hechos 1:8. Ahí, amados, Jesús confirma lo que dice. Mire, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerda que le dije que el Espíritu Santo trabaja en tres niveles? Con, en y sobre. Entonces Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre. Una cosa es que usted se tome un vaso de agua y otra cosa es que usted se bañe. ¿Sí o no? Al bañarse, cubre completo. Entonces note, dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a venir sobre. Y allá en Lucas 24:49 dice que, amados, que Él iba a investir de poder. Entonces note, dice, pero recibiréis poder. Esta palabra poder viene del griego dunamis, denota capacidad inherente, capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, poder en acción. Entonces quiere decir de que hay un poder que Dios quiere que sea activado en nosotros, pero tenemos que estar conscientes de ello. Y eso es a través del Espíritu. Mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero decirle que esto se cumplió después de Pentecostés. Óigame, una vez viene el Espíritu Santo, amado, los discípulos es como que, amados, hay una fuerza que los hizo que se activaran como nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos y sobre ellos. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro, que ese mismo día que viene el Espíritu Santo, amados, él les predicó y 3,000 se convirtieron. ¿Quién cree que hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Jesucristo no ganó 3,000 personas? Porque Jesús solo les hablaba, no, amado, y les decía que tenían que nacer de nuevo, que, amado, pero el apóstol les dijo que tenían que arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, note, el apóstol Pedro se le quitó el miedo. ¿Se acuerda que por miedo negó a Jesús? Pero mire, vaya a ver a ese Pedro después. Ni la cárcel lo detenía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor con él. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Así que, amados, la historia de la iglesia tiene que ver con el mover del Espíritu. Todo lo que ha pasado es por el Espíritu. Ahora bien, quiero que leamos Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿qué cree que estaban haciendo? Orando, amado. Eso lo dice incluso el capítulo 1, que ellos oraban, permanecían. Oigan, amados, ellos se reunieron a esperar la promesa. Oigan, porque Jesús los dijo, no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos
unánimes, juntos. Y es importante, amado, mire, cuando uno busca a Dios en oración, cosas grandes pasan. Una cosa es que usted solo en su casa y otra es que la iglesia esté unida clamando. Nosotros en tiempo pasado hacíamos retiros de 2 días, sábado y domingo. Y mire, amados, al principio era duro para las personas, es decir, cuando decía, está todo el día aquí, luego mañana, pero ya después la gente entraba en otro ambiente. ¿Sabe por qué? Porque sabían ellos, amados, que había experimentado algo que nunca antes. Y es estar delante de la presencia de Dios donde hay palabra, hay oración, hay ministración, hay canto, hay alabanza, adoración. Entonces eso, el ambiente lo cambia. Y óigame, en 2 días que hacíamos, la gente venía, amados, pero rebosando, ungida, amados, queriendo que cualquier diablo se le atravesara para sacarlo, qué sé yo. Con 2 días, y ellos estuvieron, al parecer, estuvieron entre 8 y 10 días, porque Jesús durante 40 días se les apareció. Y cuando Él les dice que se queden en Jerusalén, ellos significa que se reunieron, estaban orando hasta que viniese la promesa del Espíritu Santo. Ahora, piense usted, imagine, ¿qué tal si yo les digo, hermanos, miren, vamos a comenzar a buscar a Dios, pero eso sería que usted no tenga trabajo, por ejemplo, ¿eh? Y nos vamos a reunir en la iglesia todo el día. Aquí vamos a ver cómo dormimos. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Qué cree que va a pasar? Amados, la gloria de Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. Óigame, porque cuando el pueblo busca a Dios unido en oración, en adoración, con palabra, Dios se manifiesta con poder. Entonces, imagínense, por eso es que dice ese texto. ¿Qué es lo que pasó? Sigamos el versículo 2. Oiga, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, note una cosa. El viento no se ve, pero puede ver lo que hace, ¿sí o no? ¿Alguien ha visto el viento? No. Usted ve, está haciendo viento porque los árboles, ¿verdad? Pero usted no puede ver el viento. Ahora, tiene que saber que el Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. Por lo mismo que dice ahí, porque viene el Espíritu, no lo vieron, pero sintieron que, amados, sopló fuerte, pero no era viento, era el Espíritu. Ahora, note que dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, que la atmósfera cambió. Una vez viene el Espíritu, la atmósfera cambia. Y donde la atmósfera cambia, amados, óigame, todo cambia. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora note, eso era una señal visible. Por eso es que el Espíritu Santo también tiene un símbolo como de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego quema, el fuego purifica. Entonces, pero no es que el Espíritu Santo sea fuego, es un símbolo. ¿Ve? No es que sea paloma, es un símbolo. No es que sea viento, es un símbolo. Jesucristo o el Espíritu Santo es una persona. Entonces note, viene el Espíritu Santo, amado, y si la gente se volteaba a ver, veía como una llama encima. Eso era una señal visible para que la gente se diera cuenta que eso no era natural, era sobrenatural. Ahora, mire el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí es el punto importante, amados, que esta llenura tiene que ver cuando el Espíritu Santo viene sobre. Y aquí, como digo, donde las doctrinas, unos dicen una cosa, otras otra, respecto a la llenura.
que la llenura por lo general se le toma como el bautismo del Espíritu Santo. Mientras que el tener el Espíritu Santo no significa un bautismo o llenura. La llenura es cuando la persona, el Espíritu Santo viene y pasan otras cosas, como lo que sigue. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces quiero que sepa que las lenguas que menciona ahí son, amados, parte de los 9 dones del Espíritu. En otras palabras, una persona que está llena del Espíritu puede hablar en otras lenguas. Ahora, no estoy diciendo que los que no hablen en lengua no tengan el Espíritu, pero lo que quiero decir es que una señal, y esto es lo que sostiene algunos, ¿verdad? Que para demostrar o como evidencia, más bien dicho, de que ha recibido el Espíritu es hablar en otras lenguas. Ahora bien, puede ser que usted nunca las ha hablado, pero ¿qué tal si usted le dice, Señor, bueno, dame otro don? Pues, por ejemplo, don de sanidad, porque no solo es ese don. Hay don de milagros, hay don de fe, hay don de interpretación de lenguas, hay don de profecía. ¿Ve? Y eso, amado, lo da el Espíritu. Entonces note, ahora, quiero que este mismo texto lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, versículos 3 y 4. Y oiga, y dice, versículos 3 y 4. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué le parece? Eran como llamas de fuego. Yo me acuerdo que hace varios años fuimos con mi esposa a México, porque allá vivía su mamá y ahí viven sus hermanos. Y fuimos a un lugar, a una refinería de petróleo, donde producen pues la gasolina y todo eso. Y amados, y desde lejos se ve, hay 2 llamas. Y dice, mire, eso nunca se apaga. Ahí está, día y noche, porque ahí es una refinería. Desde lejos, así que la gente, por si se perdía, sabía que tenía que caminar para ese lado. Amado, y usted cuando llegaba cerca, sentía fuerte eso. Es decir, la llama, como que arrasaba. Y claro, en ese lugar el ambiente es un poco tenso, el aroma. El aire está muy contaminado. Entonces, pero note, aquí habla como esas lenguas, ¿ve? Se aparecieron. Y la gente podía ver entonces. Entonces, quiero que vea, amados, cómo el Espíritu Santo se manifestó ahí. Y leamos el versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amados, eso no es voluntad humana, es cosa que hace el Espíritu. Le digo cómo fue que yo hablé lenguas la primera vez. Hace muchos años estaba en una vigilia. Yo estaba orando, yo deseaba que el Señor pues me llenara y todo. Y de repente estoy hablando que hablaba diferente. Y digo, yo sí estoy hablando diferente, pero no es algo que usted intenta. Es algo que el Espíritu le da si usted lo anhela. Así fue, amado, la primera vez que yo me sorprendí, ¿verdad? ¿Cómo es que estaba hablando en lengua? Pero fue en una vigilia. Claro, en una vigilia la gente pues ora mucho, todo eso. Entonces, así que vea usted, dice que hablaba en otras lenguas. De tal manera, óigame bien, que la gente que llegaron, porque como era una fiesta, todos los judíos que llegaron de las naciones vecinas oían lo que hablaban. Ellos lo entendían. De tal manera que se admiraban y ¿cómo este sabe mi idioma? ¿Cómo este sabe el lenguaje? Y allí menciona los medos, de muchos lugares que habían venido. Ellos, amados, hablaban del idioma. Entonces, es importante saber allí que cuando viene el Espíritu Santo,
A partir de ahí, usted ve en el libro de los Hechos. Por eso es bueno que si usted no lo ha leído y lo lea con detención, con cuidado, se va a dar cuenta cómo en el libro de los Hechos el Espíritu Santo no se manifestó solo esa vez, sino muchas veces después. Cómo el Espíritu Santo dice que venía. Me recuerdo en el capítulo 10 cuando Cornelio manda a llamar a Pedro para que le hablara acerca del mensaje de salvación. Y dice que cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó. Me llama la atención, dice que cayó sobre el grupo que estaba ahí y eran gentiles. Y desde ahí, amados, fue que se sorprendieron cómo el Espíritu Santo ya no era solo para los judíos, sino para todos aquellos que, amados, que conocían o que recibían el mensaje del Señor. Entonces, termino, amado. El Espíritu Santo, óigame, es el que hace la labor hoy. No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que preparar la iglesia para el encuentro con el Señor. Ahora, eso significa que donde está el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios. Si usted se va para un lado, va para otro lado, allí va el Señor con usted. Allí va la presencia de Dios con usted. Porque el Espíritu Santo ya no se queda aquí, habita en nuestros corazones. Y nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le llamamos año entonces de la presencia de Dios? Porque Dios, amados, está donde nosotros estamos. Claro, Dios no se manifiesta en todo lugar, pero donde usted va, ahí va el Señor. Por lo tanto, es necesario, amados, que comprendamos que Dios, óigame, quiere que cada uno sea instrumentos en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está en usted, Dios quiere usarlo. ¿Para qué? Para hablarles a otros, alcanzar a otros, para bendecir a otros, para orar por otros. Como dice Hechos 1:8, me seréis testigos. Porque algunas personas piensan que el Espíritu Santo es solo para sentir algo. Y óigame, eso pasa. Es decir, con eso concluyo. Cuando usted ve el capítulo 2 de Hechos, dice que las personas que llegaron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pensaban que estaban borrachos. Y es que oígame una cosa. Cuando el Espíritu Santo toma el control y se manifiesta en una persona, puede dar incluso hasta la apariencia que está borracho. Le digo porque lo hemos vivido. Esto no me lo han contado. Aquí la iglesia lo ha experimentado también. Mire, hace tiempo atrás nosotros teníamos servicios en la tarde, oiga, que duraban 2, 3 y hasta 4 horas. Porque también nos metíamos en adoración, buscábamos del Señor y el Espíritu Santo se derramaba de una forma tremenda. Y óigame, cuando terminaba el culto, había gente, amado, usted tirada en el suelo. Dígame, ¿usted cree que por locura se va a tirar al suelo y va a estar riéndose? Mire, amados, hay personas que las tenían que llevar cargadas para su casa. Así literal. Gente, amados, que estaba como que si estaba ebria. Eso, dígame, no le dábamos algo de tomar para que dijera, mire, le pegó. No. Ahora, otros le agarraba a manos de reír. Y alguien puede decir, mire, esas cosas locura. Pues eso pasó en Pentecostés. En varias ocasiones, con mi esposa fuimos a dejar 2 niñas, digo, niñas jovencitas, por supuesto, allá en Monte 4, borrachas. Claro, gracias a Dios que la familia era cristiana y no va a ver que no nos hubieran dado una chamarreada a nosotros. Mire, ¿qué le dieron a mis hijas? Incluso que la esposa llegue borracha a la casa. Porque también pasó eso.
Pero sabía, amado, que venían del culto. Ahora dígame, ¿eso cree que es mental esa situación? No, eso es algo que hace el Espíritu. Pero ¿sabe cuándo lo hace? Cuando uno se dispone, cuando uno adora, cuando uno le busca. Allí se manifiesta el Espíritu Santo. Y yo quiero que Dios lo vuelva a hacer. Amén. Así que, amado, hay que anhelar que el Espíritu Santo nos use y nos llene. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.